un módulo de los temas que vamos a tocar durante varios días, que corresponde a trabajos de alto riesgo. Bien, antes de iniciar con la presentación, solamente a manera de respaldo, en este caso es muy importante dar a conocer mi trayectoria en vista a ver si cumplimos con las competencias necesarias para dictar un curso similar a trabajos de alto riesgo, ¿no? Soy ingeniero industrial, tengo un máster en prevención de riesgos laborales, tengo acreditación como ingeniero HCE y minería, ¿no? Soy especialista en normas técnicas en tanto la parte legal e higiene ocupacional, soy capacitador y asesor en temas de seguridad y salud en el trabajo. Soy auditor líder en la ISO 45001 bajo PSB y soy también capacitador principalmente en lo que respecta a trabajos de alto riesgo, gestión de emergencias o desastres e indicadores de SCT. Bien, vamos entonces a continuar con la agenda que tenemos preparada para todos estos módulos que implica varias fechas de ejecución, ¿sí? Vamos a iniciar con las recomendaciones de inicio, las estadísticas que relacionan a cada tipo de trabajo de alto riesgo, ¿no? Luego vamos a continuar con la definición de trabajos de alto riesgo y dando pase, ¿no?, a 5 trabajos de alto riesgo que de una u otra manera forman parte de la actividad diaria, ¿no?, en los diversos rubros o sectores económicos en nuestro país y en muchos países, ¿no?, y que de las cuales es muy importante dar a entender los lineamientos aplicados a cada uno de ellos y sobre todo hay que conocer un poco más allá, ¿no? De repente tenemos algunas nociones básicas o conceptos técnicos, entonces vamos a profundizar con estas 8 horas de capacitación, en este caso el día de hoy vamos a realizar 2, ¿no? Y hablar todo lo concerniente a los trabajos de alto riesgo. Bien, entonces el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente a los trabajos en altura, ¿no?, que forma parte de la estructura para el día de hoy. Bien. Dentro de las recomendaciones de inicio, es muy importante que ustedes coloquen sus datos como ingresantes para poder distinguir y dirigirme correctamente a cada uno de ustedes, ¿no? Es muy importante mantener los micrófonos y cámaras apagadas durante el desarrollo del curso, con la finalidad, bueno, de brindar un cierto confort para la persona que está escuchando, ¿no?, y no existan ninguna interrupciones con el avance de la capacitación, ¿no? Asimismo, en caso de que surjan algunas consultas o preguntas, podemos manejarlo bajo 2 modalidades. Si las consultas o preguntas desean hacerlo durante el transcurso de la capacitación, no hay ningún problema. Solamente tendrían que encender sus micros, no hay problema en la interrupción, ¿sí? Si una persona ya hace una consulta, pedimos que por favor, hasta que culmine la absolución de esa consulta, podamos recién iniciar el encendido del micrófono para otra persona, ¿no?, para poder tener un orden, ¿no? De igual manera, en la parte de la sección del chat, ¿no?, ustedes también pueden hacer sus consultas o inquietudes para poder también aclararlas. Yo voy a estar al tanto del chat para poder responderlo conforme vamos avanzando en la capacitación. De igual manera, vamos a dejar en la parte final un tiempo prudente para que puedan hacer sus consultas o preguntas o temas relacionados a la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Y la idea es que ustedes, después de esta actividad, no se queden pues con las dudas, ¿no?, o de repente temas que nunca han podido quizás dar respuesta, ¿no?, o que no tienen algún fundamento técnico, y bueno, el día de hoy está para aclararlos, ¿no? Y de igual manera pedimos a todos los presentes que tengan a la mano el link de conexión, para que ante cualquier eventualidad puedan volver a ingresar y podamos continuar con, ¿no?, esta actividad. Entonces es muy importante entonces tener claro las recomendaciones de inicio. Bien, vamos a pasar entonces con la primera etapa del día de hoy, que corresponde a las estadísticas, ¿no? Porque es muy importante mencionar las estadísticas antes que cualquier tema relacionado a seguridad y salud en el trabajo,
Porque muchas de ellas enfoca o tiene como principal, en este caso, principal consecuencia, ¿no?, debido a cada actividad, la generación de accidentes que pueden ser incapacitantes o mortales, y además la aparición de incidentes peligrosos o posibles enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces es muy importante conocer para ver la realidad en nuestro país de qué sucede realmente con los trabajos de las diversas actividades económicas que obviamente acaecen y generan pues este tipo de accidentes de trabajo. Bien, solamente en el año 2020, vamos acá a resaltar, tomando nota con cada punto. Un minuto, por favor. Bien. Solamente en el 2020, ¿no?, siempre resaltando el año, ¿no?, hemos tenido aproximadamente, o notificados, 22.507, ¿no?, accidentes de trabajo en lo que ha sido el año 2020, donde el mayor porcentaje de accidentabilidad ha recaído en el sector de industrias manufactureras, llegando a ser casi un 24% del total de accidentes notificados de trabajo, ¿no? Obviamente, dentro de esa gama no se quedan las otras actividades de lado. Por ejemplo, en el caso de construcción, ¿no?, como es muy común ver temas de accidentes, incluso en las noticias, bordea casi el 11% de la totalidad de accidentes de trabajo. De la mano va a ir con las actividades netamente de transportes, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, entre otras, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos un gran porcentaje al comercio al por mayor y menor, ¿no?, que bordea también casi el 11%. O sea, tenemos actividades que están generando un gran porcentaje de accidentes y la idea es tomar una acción, ¿no? Entonces, vamos un poco más allá. Vamos a imaginar de que estos accidentes pueden evitarse y hay que hacer un análisis de estos accidentes. Entonces, vamos con la siguiente lámina. Y tenemos la notificación de accidentes de trabajo por la forma del accidente. Uno se preguntará, ¿qué tiene que ver la forma del accidente con el tema que vamos a tratar? Bueno, vamos a darnos cuenta en unos minutos, ¿no? La forma del accidente, que en este caso ya está estandarizado bajo el formato establecido por la Resolución Ministerial 050-2013 para la investigación de accidentes al momento de notificarlos, tenemos una serie de formas de accidente. Por ejemplo, ¿no?, atropellamientos por vehículos, caída de objetos, ¿no?, choques de vehículo, contacto con fuego, explosiones, incendios, golpes, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante ver las diversas categorías de formas de accidente, porque en base a ello yo puedo analizar cuál es el más frecuente, primero en nuestro país y segundo quizás en la empresa donde ustedes estén laborando. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a resaltar justo el tema que vamos a tocar el día de hoy, que concierne a trabajos en altura. Entonces, para trabajos en altura, vamos a resaltarlo acá de azul. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de generar caídas de personal de altura, ¿no? Entonces, en el año 2020 hemos tenido 928 accidentes de trabajo notificados por este tipo de forma de accidente. En pocas palabras, casi el 4% o más del 4% del total de accidentes. Nos dice pues que prácticamente no es nada como para poder dejarlo de lado. Prácticamente estamos en un cierto porcentaje, casi 3 accidentes diarios por accidentes de personal en altura o caídas de personal en altura. Y si vamos un poco más allá, quizás estas caídas de personal de altura se deben a diversas circunstancias, ¿no? Entonces, pero yo quiero que tengan una idea que vamos a relacionar el tema del día de hoy con la parte estadística. Entonces, hay que tomar acción. 928 casos de accidentes no pueden pasar así por sí. Tenemos que buscar la causa raíz y para eso uno de los puntos a tomar en cuenta es las medidas de prevención enfocadas a cada trabajo de alto riesgo.
Bien. Vamos a continuar con la siguiente lámina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo más común ver en trabajos de en altura? Bueno, lo más común es trabajar, por ejemplo, con andamios, ¿no? Hemos tenido 210 accidentes con andamios. Por ejemplo, vamos a trabajar con escaleras. ¿Cuántos accidentes hemos tenido con escaleras? 1094 accidentes con escaleras, ¿no? Y así vamos a ir revisando algunos agentes causales que van relacionados con la actividad de alto riesgo. Por ejemplo, rampas, ¿no? Que vamos a estar relacionados con actividad de alto riesgo. Si en algún momento ya nos da el alcance, podemos tocar incluso las sustancias químicas, que también es considerado como un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entre otros puntos como pasarelas, ¿no? Que en verdad el porcentaje es mínimo, ¿no? Pero ya nos da un indicio pues, de que las actividades de alto riesgo están relacionadas con sus agentes causales y esos han ocasionado accidentes incapacitantes, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no? No escapa pues de que no lo tomemos en consideración. O sea, existe evidencia, existe información de agentes causales, ¿sí? Entonces, que están generando accidentabilidad de trabajo. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar con la siguiente lámina. Ahora, de todos los accidentes de trabajo, bueno, lamentablemente no todos tienen el mismo final, ¿no? Algunos tienen cierto criterio de que, bueno, han conllevado el fallecimiento de la persona. Entonces, este concepto ya pasaría a conocerse como accidente mortal. Los accidentes mortales en el año 2020 han llegado a notificarse un total de 162 accidentes de trabajo mortales, de las cuales, si solamente enfocamos a Lima Metropolitana, llegamos a un margen de 82 accidentes mortales. A pesar de que el 2020 ha sido un año atípico, en pocas palabras, es decir, no hemos tenido mucha actividad, a pesar de ello, hemos tenido accidentabilidad e incluso mortal. ¿Sí? Bien, invitamos a todos los presentes, por favor, sus micrófonos en silencio para evitar las interrupciones que se están presentando. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, entonces, vamos ahora con la última estadística, o mejor dicho, penúltima estadística que concierne a incidentes peligrosos. Y dentro de los incidentes peligrosos, bueno, son sucesos que de alguna u otra manera ya la normativa nos pide hacer reporte. Y este reporte tiene que ser a través de la plataforma del SAT, al igual que los accidentes mortales, ¿no? Hemos tenido 361 casos de notificación de incidentes peligrosos, de las cuales también es probable que algunos de ellos hayan correspondido a actividades relacionadas con trabajos de alto riesgo, ¿no? Bien, entonces ya hemos acabado con la parte estadística y hacemos un preámbulo de que, bueno, existen accidentabilidad en nuestro país relacionada a los trabajos de alto riesgo y por lo tanto tenemos que tener conciencia de poder enfrentar este tipo de causas y sobre todo dar mayor conocimiento de los trabajos de alto riesgo al personal en general, ¿no? Y esto debe partir desde la máxima jerarquía en la organización y decantando pues a los coordinadores, jefes, supervisores, ¿no? Directores y quizás también gerentes, ¿no? Entonces, el concepto de trabajo de alto riesgo, quizás en algún momento lo han escuchado, son todas las actividades que por su naturaleza o el lugar donde se efectúan o se realizan, implica una cierta exposición o intensidad en comparación a otras actividades, a eso me refiero, de que presentan un mayor grado de exposición, ¿no? Mayor intensidad de daño, ¿no? Y que generalmente se pueden presentar en la actividad rutinaria o diaria, ¿no? Ahora, estas tareas o actividades relacionadas a los trabajos de alto riesgo no son ajenas a ninguna empresa en la actualidad. Prácticamente tenemos empresas que son administrativas, empresas que, por ejemplo, manejan servicios de call center, empresas de repente industriales, mineras, ¿no?
y cada una de ellas tienen actividades muy particulares, pero eso no quita el hecho de que una se exime de no contar con un trabajo de alto riesgo. Una vez tuve una consulta de un colaborador que trabajaba en una empresa administrativa, me indicó que no hacían trabajos de alto riesgo. Yo le decía que en algún momento el sistema eléctrico puede fallar. Algún trabajador, ya sea propio o tercero, va a tener que intervenir el tablero principal de las instalaciones y hacer la revisión respectiva. Ese trabajo corresponde a un trabajo de alto riesgo, muy aparte de que un personal propio de la organización no lo realice, pero está presente un trabajador que va a realizar una actividad y que puede generar un riesgo mortal, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que prácticamente los trabajos de alto riesgo los vamos a estar viendo presentes en todo tipo de actividad económica. ¿Está bien? Ahora, para evitar la accidentabilidad de estos trabajos, es muy importante conocer cada uno de ellos. Y acá tenemos, pues, 6 temas o 6 trabajos de alto riesgo muy comunes en la actualidad, ¿sí? De las cuales incluso hay más, por ejemplo, trabajos de izaje de cargas, que es un tema que vamos a ver también más adelante, ¿no? Y otras que por la trascendencia no han sido consideradas netamente como trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces es muy importante dar a conocer algunas de ellas, no son las únicas, esta lista no es limitada, puede extenderse aún más, ¿no? Dentro de ellas tenemos la manipulación de sustancias químicas, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en excavaciones y zanjas, ¿no? Trabajos con energías peligrosas, ¿no? Ahora, de todas estas actividades vamos a iniciar entonces el día de hoy con trabajos en altura, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente lámina, ¿no? Entonces, por favor, no sé si por ahí tuviésemos alguna consulta o pregunta para poder, en este caso, de una u otra manera, continuar ya con el tema netamente de trabajos en altura. A ver, por favor, sus micros, su chat, todo está claro, si no, para poder continuar con la presentación. Bien, entonces continuamos. Entonces, vamos a enfocar ahora el tema de trabajos en altura, dando como principio el concepto, definición de trabajos en altura. Bien, los trabajos en altura se define a toda actividad ejecutada en alturas superiores a 1.8 metros, ya sea en actividades sobre andamios, plataformas, escaleras, estructuras, ¿no? O en este caso, podríamos decir ambientes acondicionados, pero existe este nivel de referencia en altura mayor a 1.8 metros o 1,80 m, ¿no? Estos trabajos pueden ser cerca a aberturas de tierra. Uno se preguntará, ¿pero eso no aplicaría como trabajos en excavaciones y zanjas? Bueno, lo vamos a ver más adelante, que en parte aplicarían dos tipos de trabajos de alto riesgo, sino que va a depender mucho del punto de referencia, ¿sí? También vamos a encontrar trabajos en altura, cerca a pozos, trabajos verticales, ascensos en torretas, trabajos sobre techos, ¿no? Trabajos sobre estructuras de repente mayores a 1.8 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro punto referencial para trabajos en altura, entonces, correspondería a 1.8 metros. ¿Está bien? Ahora, si nosotros nos enfocamos un poco más allá a normativas internacionales, de repente algunas empresas han podido considerar ciertos lineamientos en base a la OSHA. La OSHA establece dos niveles de referencia, ¿no? De las cuales, muy aparte del 1.8 metros, hablamos de actividades netamente, ¿no? De ser considerados a partir de 1,20 m, ¿no? Dependiendo mucho del enfoque de la actividad principalmente industrial, ¿no? Más que todo, estas son exigencias que conciernen directamente en América del Norte. En nuestro país no es prácticamente una normativa exigente legal, sin embargo es una referencia normativa, ¿no?
Obviamente, si la empresa quiere adoptar estándares internacionales, tendrá que basarse en lo que establece cada exigencia normativa que quiere, en este caso, implementar. En algunos casos, por ejemplo, como países como Colombia, ¿no?, cuentan con niveles de referencia, por ejemplo, de 1.5 metros. A partir de ello se considera trabajos en altura. Incluso empresas que pueden estimar o establecer sus propios estándares y de las cuales, por la accidentabilidad que han tenido y obviamente los hechos sucedidos en muchos años, las estadísticas, y de repente establecen de que hay que adoptar una mayor medida de prevención y por lo tanto consideran actividades de trabajos en altura en un metraje muy menor a 1,80 m. Entonces, prácticamente hay varios criterios para adoptar este nivel de referencia, pero el estándar internacional, o en este caso, el margen o el valor que se maneja casi en todos los países, es este valor de 1.8 metros. ¿Está bien? Entonces, si en algún momento escuchamos otros valores, dependiendo del enfoque y dependiendo de la aplicabilidad, puede ser totalmente válido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos valores, ¿no? Bien. Ahora, vamos ahora con la parte del marco normativo, ¿no? Uno se preguntará, ¿los trabajos de alto riesgo o trabajos en altura, dónde se establecen? Bueno, lo van a encontrar, como los mencionaba, en la normativa OSHA, ¿no?, 1910, en las subpartes D y F, donde habla exactamente de la protección contra caídas de altura para la industria en general, ¿no? Ahora, tenemos también normativa urbana, que de alguna otra mente es exigencia y por lo tanto hay que dar cumplimiento. Dentro de ellas vamos a encontrarlo en las normas técnicas de seguro complementario de trabajo de alto riesgo, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, en la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. Y muy aparte, dependiendo del sector a las cuales ustedes apliquen. Por ejemplo, si yo soy sector construcción, entonces tendré que basarme en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del sector construcción, donde me da mayor alcance de la aplicabilidad para trabajos de alto riesgo. Si yo soy una empresa de hidrocarburos, de igual manera. Si yo soy una empresa eléctrica, de igual manera, ¿no? Y cada uno establecerá estándares para la actividad que realice. ¿Está bien? Y en algunos casos son más exigentes que otros, y en otros casos complementan o tienen mayor información que por la necesidad o el riesgo son detallados en su normativa y que obviamente constituye una exigencia legal. ¿Está bien? Entonces, si uno se preguntará, ¿por qué un rubro es más exigente del otro? Es netamente por el nivel de riesgo que se pueda presentar. ¿Está bien? Y la accidentabilidad o siniestralidad que ocurren en sus actividades económicas. Bien. Ahora, ¿dónde se ve este tipo de riesgos de trabajos relacionados a los trabajos en altura? Por ejemplo, tenemos trabajos sobre inclinaciones iguales o mayores a 20 grados. ¿Está bien? Vamos a ir marcando uno por uno. Tenemos lugares donde hay que posicionarnos mayores a 1,80 m de altura, o donde no hay ningún otro medio de protección de caídas, como por ejemplo barandas o líneas de advertencia. Trabajo sobre plataformas, flotadores o cualquier tipo de andamio suspendido, en andamios con cubierta o barandas incompletas, en azoteas inclinadas, ¿no?, en bordes de pisos y azoteas, ¿no?, en este caso, en zonas donde hay presencia de agujeros, ¿no?, o de alguna otra manera una actividad que requiere, pues, colocar algunos materiales y hacer un trabajo a un margen mayor a 1,80 m. Trabajos sobre escaleras, trabajos en posiciones precarias en cierta elevación, obviamente mayor a 1,80 m, ¿no?, en áreas expuestas de objetos sin protección y cuando supera la altura respectiva, ¿no?, en plataformas, ¿no?, incluso en secciones donde hay riesgo de caída. Entonces, prácticamente lo vamos a encontrar en muchas actividades, ¿no? Entonces, está presente este riesgo prácticamente en muchas de las actividades que ustedes podrían estar desarrollando dentro de sus organizaciones. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se producen estos accidentes o aparecen estos riesgos, ¿no? Principalmente los hechos o consecuencias se deben principalmente a dos posibles causas: las causas humanas y las causas, en este caso, materiales.
Vamos primero a comentar acerca de las causas humanas. Las causas humanas recaen principalmente en tres posibles factores. Las causas físicas, ¿sí? Las causas físicas, que son en principio la mala condición física de la persona tiene desequilibrio por mareo, quizás tiene triglicéridos o colesterol alto, o de repente su aptitud médico-ocupacional no le hace accesible para este tipo de trabajo, por lo tanto, si genera un accidente, se debió a una causa física, ¿no? Falta de agilidad, falta de reflejos, la edad de la persona es muy importante, la habilidad y obviamente el riesgo de presencia de vértigo debido a factores hormonales, quizás obesidad, o quizás ya tiene algún tipo de enfermedad preexistente que le hace más propenso a tener vértigo, o incluso el tema psicológico de estar él solamente a hacer un trabajo en altura ya conlleva que genere este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden estar relacionados a las actividades psicológicas y mentales, ¿no? Y una de ellas están acá, ¿no? Causas psicológicas, ¿no? Descuido, la falta de atención, inquietud, nerviosismo y otros factores que puedan estar relacionados, ¿no? Y también las causas humanas van relacionadas a la parte de la formación, ¿no? Imagínense un trabajador que no tiene ningún problema de desequilibrio, tiene una buena edad, buenos reflejos, una buena condición física, pero desconoce la manera correcta de hacer los trabajos en altura. Es decir, hace incorrecto uso de los equipos de protección personal, no conoce los métodos de trabajo, ¿no? Realiza una actividad prácticamente a criterio del mismo, sin tomar las consideraciones o medidas existentes. Entonces, esto puede llegar también a una caída en altura. Y todos estos tres factores, ¿no? Prácticamente engloban, ¿no? Las causas humanas, ¿sí? Y así como existen causas humanas, también tenemos causas materiales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se originó la caída? Bueno, porque hubieron equipos de protección personal, ¿no? Que de alguna u otra manera no se contaba con la totalidad de los mismos, es decir, hubo carencia de equipos de protección personal, incluso pueden ser equipos de protección personal y colectivos, ¿no? Hay fallas en las construcciones, en el equipo de protección personal de repente vino de fábrica deteriorado, o la persona ya cuenta con un equipo de protección desgastado. Influencia de los factores meteorológicos, ¿no? Lluvia, vientos, ¿no? Tormentas, ¿no? O cualquier condición que condicione las estructuras o los lugares de trabajo para realizar este tipo de trabajos en altura. Imagínense hacer un trabajo sobre andamios y tenemos pues actividades al aire libre y hay presencia de tormenta, lluvias, ¿no? Entonces prácticamente es una actividad que vamos a incrementar incluso más, a pesar de ser ya un trabajo de alto riesgo, vamos a incrementar más el nivel. Entonces es muy importante considerar qué medidas se tendrán que adoptar para ese tipo de trabajo. En la mayor de las medidas, quizás la paralización de dicha labor, ¿no? Tenemos rotura de elementos de sustentación, como forma parte de todo el sistema anticaída, ¿no? Orden y limpieza, andamios, escaleras o escalas, ¿no? Dependiendo de la condición que presenten, al igual que las plataformas o cestas elevadoras, pilares, postes, torres, columnas y antenas, ¿no? Dependiendo también del tipo de trabajo, en qué condiciones se encuentran, etcétera, etcétera. Tejados, cubiertas o planos inclinados en altura. ¿Sí? Entonces vamos a presentar ciertas situaciones que pueden presentarse este riesgo en consideración, ¿sí? Entonces vamos a continuar con los siguientes temas, ¿sí? Ya ven. Entonces, vamos a la parte en lo que corresponde a qué es un andamio. Entonces, un andamio es una plataforma temporal elevada, ¿no? Y la estructura que la soporta, ¿no? Incluyendo los puntos de anclaje usados para que el soporte del peso de los trabajadores y los materiales a usarse forman parte del trabajo en altura. Entonces, este andamio, recuerden, la palabra más importante es una estructura, vamos a resaltarlo acá, temporal. ¿Sí? A veces muchos se preguntan, ¿esta estructura puede estar más de un año?
Esta estructura requiere de inspección, eso lo vamos a ver en breves minutos, pero es muy importante considerar que es una plataforma temporal, ¿no? Porque en algún momento está cubriendo una falta de necesidad, es decir, una escalera fija, y que requiere, pues, para hacer un tipo de labor. Bien, entonces vamos a la parte de los riesgos. A ver, si yo trabajo con un andamio, ¿qué riesgos existen respecto a dicha actividad o el uso de dicho material? Existe la posibilidad de caídas a distinto nivel, ¿no? Pueden sufrirse resbalones, debido a accesos inseguros, barandas incompletas, escaleras mal instaladas, falta de protección contra caídas, ¿no? O acceder de repente de manera inadecuada, cuando una persona de repente trepa por el andamio por el lugar incorrecto, o incluso adoptar posiciones incorrectas, ¿no? Esto puede conllevar a una caída a distinto nivel. Puede conllevar también a riesgos como golpes, por ejemplo, herramientas que pueden caer desde cierta altura, componentes de los andamios que pueden ceder durante el montaje o desmontaje del mismo. Entonces, esos riesgos hay que tenerlos presentes y tener las medidas necesarias para poder evitarlos. También existe el riesgo de electrocución, que puede ser directo, indirecto o incluso por proximidades a líneas eléctricas. Hay muchos colaboradores que arman los andamios, pero no ven si hay tendidos de cableado eléctrico o conexiones eléctricas que pasan por dicha altura, ¿no? Entonces, incluso cuando se trata de cables de alta tensión, ¿no? O mediana tensión, el hecho de generar una proximidad más o menos cercana al 1,5 metros, tranquilamente por inducción puede generarse un contacto eléctrico, ¿no? Y esto puede generar prácticamente el fallecimiento de la persona, ya que de alguna u otra manera estamos expuestos directamente con en este caso, la carga eléctrica que va a estar pasando por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones puede conllevar directamente a un accidente mortal. El colapso de los andamios, si de repente tenemos al supervisor o al especialista que comienza a hacer la elaboración de plano directamente del armado de la estructura de andamio. Entonces se tiene que evaluar, pues, que estos cuenten con una estructura rígida, ¿no? Un armazón o definición o planificación que evite el colapso del mismo, ¿no? Entonces no cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Sobre todo tiene que tener, ¿no?, una calificación como persona competente para este armado de estructuras, ¿no? Entonces, incluso a pesar de contar, pues, con este tipo de situaciones, hay que evaluar el entorno. A veces nosotros armamos la estructura como normalmente se puede armar en una empresa industrial a nivel del mar, pero ¿qué pasaría si lo llevamos en altura, lo hacemos en un lugar donde hay ventiscas o vientos fuertes, ¿no? O no hay lugares para hacer arrastramiento? Entonces es muy importante considerar todos estos factores, ¿no? Entonces, el colapso de andamio puede deberse a este tipo de situaciones, ¿no? Falta de apoyo sobre materiales como por ejemplo arena, ¿no? O materiales sobre piso donde puede generarse hundimiento. Entonces, para algunos de estos casos necesitamos también considerar aspectos básicos como colocar planchas de metal o planchas de madera con cierto espesor y ciertas medidas que lo vamos a comentar más adelante, ¿no? La capacidad de soporte de los andamios es muy importante conocerlas, ¿no? Y sobre todo, cada tipo de andamio deberá contar, pues, con un certificado que me permite establecer la capacidad máxima de carga. ¿Está bien? Para eso hay que hacer un ensayo, ¿no? Y cada tipo de andamio o estructura contará con un certificado respectivo para conocimiento de la persona o supervisor que hará, pues, se hará cargo de la actividad con dicha estructura. ¿Está bien? La carga máxima que se puede soportar el andamio va a marcar lo establecido en su capacidad de resistencia en el certificado. Hay que cuestión de leerlo, revisarlo. Pero hay algunas consideraciones básicas que hay que tener en cuenta. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Nunca hay que superar la carga máxima establecida en el certificado. Eso es muy claro, ¿no? Al superarlo, vamos a generar información de la estructura, posibilidad de colapso, ¿no?
y obviamente si hay una persona en la parte superior, un accidente que puede conllevar a ser pues de gravedad o incluso mortal. En cualquier caso, el andamio deberá ser capaz de soportar 4 veces la carga de trabajo requerida. Está bien, si yo tengo una carga estimada de 100 kilos, entonces tengo que tener una estructura que me soporte 4 veces, es decir, hasta 400 kilogramos fuerza de carga, ¿no? Con respecto a la estructura, ¿está bien? Es factor de 1 a 4, ¿no? Mientras más sea alto el factor, mayor seguridad. Asimismo, los andamios requieren de una inspección y validación para poder ser usados y dar operatividad al mismo. Para ello vamos a hablar entonces de las tarjetas para uso de andamios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una actividad que conlleva al armado de andamios y este andamio necesita estar en el punto de manera temporal por tantos días. Entonces, la inspección tiene que ser diaria o continua. Esta inspección tendrá que hacer validación de todas las piezas que conforman el andamio. ¿Está bien? Y esto incluso antes de iniciar el montaje. Una vez haciendo el montaje, tendrá que hacer la validación. Ninguna de las piezas que conforman el andamio deberán presentar daños estructurales, principalmente como abolladuras o rajaduras, ¿sí? Las tarjetas rojas que van a estar colocadas en los andamios deberán permanecer durante el montaje del andamio, indicando de que obviamente el color rojo va a referenciar de que este andamio no se encuentra operativo, ¿no? Al encontrar yo una tarjeta roja, es necesario dejar en claro a todas las personas que están presentes, uno, de que este andamio no está operativo, y dos, que de repente se está presentando una anormalidad o una situación de riesgo con dicha estructura, lo cual le hace imposible su uso, ¿no? En esos momentos. ¿Está bien? Ok, listo. Acá tenemos un comentario. Por favor, si tuviesen algún inconveniente, ningún problema, pueden volver a conectarse, ¿sí? No se preocupen. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo una tarjeta verde en la colocación del andamio? Bueno, esto dará indicio y será la codificación de colores lo que me marque la operatividad o no de dicha estructura. En este caso, una tarjeta verde, al colocarlo dentro en la estructura del andamio, pues nos dirá pues que contamos con la operatividad del mismo, no cuenta con ninguna observación y podemos hacer uso del mismo, ¿no? Para poder efectuar, en este caso, la actividad, ¿no? En algunos casos se estandariza, cada cuarto tiempo hay que hacer, pues, la inspección respectiva, ¿no? Entonces va a quedar mucho a criterio de la organización, de su nivel de inspección, rutinas, horarios o cambios que pueden de repente haberse afectados o quizás se generaron movimientos de partes, reemplazos, entre otros, ¿no? Pero lo importante es que existe una frecuencia en inspección de los mismos, ¿no? Acá tenemos una tarjeta roja, ¿no? Peligro, no usar este andamio, ¿no? No retirar esta tarjeta porque pueden surgir la exposición a sufrir un accidente grave, ¿no? Entonces hay que ver la parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces esta tarjeta tiene que ser no solamente bajo conocimiento de la persona que hace uso del andamio o la que hace la supervisión, sino de todos, ¿no? Imagínense un personal administrativo, tiene que acceder a un cierto punto, pero está instalado el andamio y vemos una tarjeta roja y la persona por practicidad sube por ese andamio, entonces puede surgir un accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado y debe ser bajo conocimiento general de la organización. Tenemos también la tarjeta verde, que en este caso es un andamio operativo apto para su uso, ¿no? La forma, la estructura no está estandarizada. Ustedes pueden ver la mejor manera de poder, en este caso, establecer una codificación en base a tarjetas para el uso de las estructuras de andamio. Bien. Vamos ahora a la parte de la base, ¿no? Uno se preguntará, ¿cómo es la base del andamio? Bueno, ustedes tienen algunas imágenes, ¿no? Ahora, las bases de los andamios nunca deben ser, o mejor dicho, las bases de los andamios deben ser sólidas y rígidas, por el mismo hecho de que necesitamos evitar colapso de la estructura armada, ¿no?
Nunca se deben usar objetos desequilibrados, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un punto de apoyo que está totalmente inclinado o inclino sobre una estructura, ¿no? O suelo que no presenta cierta estabilidad, no sería lo correcto, ¿no? Cuando las superficies no son estables, principalmente grava, arena, ¿no? O estructuras que de repente, o mejor dicho, suelos que no son adecuadamente compactados o la misma composición del suelo que no lo permite generar pues la posibilidad de hundimiento, entonces van a utilizar, ¿sí?, planchas de madera, algún tipo de plancha similar, de por lo menos 1 pulgada de espesor, ¿sí? Y las características que podrían adoptar entre, en este caso, el área que comprende a esta plancha de madera serían de 30 centímetros por 30 centímetros. Y estas deberán ser colocadas debajo de cada pie derecho, ¿no? Vamos a acá resaltar, no vayan a hacer que nos podamos perder. A ver. Este es el pie derecho, ¿no? Entonces, debajo de cada pie derecho, ¿no?, tengo que colocar, ¿no?, en este caso, la plancha de madera, ¿no?, para generar, pues, estabilidad, ¿no? Y es lo que vemos también en el dibujo de la parte baja, ¿sí? Acá. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora a hablar acerca también de la base. La base, en algunos casos, cuenta con rodamientos, ¿no? Uno se preguntará, ¿por qué es necesario contar con rodamientos para estructuras en andamio? Bueno, porque en muchos casos se requiere hacer un trabajo continuo en diversos puntos. Entonces, entre armar y desarmar, dificulta más el trabajo e incluso el nivel de riesgo, ¿no? Incluso si son puntos diversos, hace que el trabajo se extienda y obviamente la complejidad del trabajo podría ser mayor. Entonces, los andamios rodantes o con, en este caso, garruchas, deberán contar pues con mecanismos de freno. Eso es muy importante si es que lo vamos a utilizar. Si no cuenta con frenos, no podemos dar estructura estable o garantizar de que este andamio no se va a mover. Entonces, si cuenta con frenos, a su vez, tenemos que hacer la revisión para ver si se encuentran en buenas condiciones y se puede dar activación del mismo. El movimiento de los andamios rodantes se hace exclusivamente sin personas y sin materiales sobre él. En muchos casos, a veces tenemos un andamio rodante y la persona está en la parte superior y aún así lo están trasladando. A veces uno me pregunta, ¿no importa el nivel no es prácticamente un criterio a adoptar? El establecimiento de los lineamientos de seguridad son totalmente claros, ¿no? No personas, no materiales sobre la estructura que tú vas a hacer movimiento, porque puede ceder la persona o pueden caer los materiales que se encuentran en las partes superiores. Y esto puede caer sobre las personas y la persona puede caer y generar un accidente con daños considerables, ¿no? A su vez, deben solamente utilizarse siempre y cuando las superficies se encuentren niveladas o sean superficies suaves. ¿Para qué? Para que no tenga que estar en constante movimiento el andamio o exista un pequeño desnivel que conlleve a que el andamio pierda estabilidad y se genere el colapso. Entonces son consideraciones que a veces quizás pueden escapar, pero para el inspector o el supervisor que va a estar a cargo de las actividades es un punto que deberíamos tener en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las barandas. Las barandas, ¿no?, como ustedes ven en la imagen, son secciones tubulares, ¿no?, de acero, ¿no?, con uniones soldadas en ciertos tramos, ¿no?, y que cumplen ciertas especificaciones mínimas descritas en la imagen, por ejemplo, un ancho mínimo de 1,30 m y una altura de 1 metro. Generalmente, la baranda intermedia, vamos a señalarlo acá, con una flecha. Las barandas intermedias tendrán 0,50 o 0,55 dependiendo de la altura mínima y máxima de la baranda. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Vamos ahora
con otros criterios. Por ejemplo, el acceso, ¿no? En algún momento ustedes habrán dado la sorpresa de que muchos de los trabajadores ingresan por la parte interna del andamio, otros escalan por las partes exteriores, y uno no pregunta o de repente desconoce cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto. Y obviamente si estamos en lo incorrecto tendríamos que tener la facilidad para responder a la persona que hay un estándar que hay que respetar y el porqué del mismo y qué consecuencias pueden repercutir a la persona en caso de incumplirlas, ¿no? Entonces, cada andamio debe tener escaleras internas de acceso, ¿está bien? Y estas escaleras internas de acceso tendrán que también tener trampillas, ¿no? Que tranquilamente se puedan elevar y bajar para cerrar la plataforma del nivel anterior. ¿Qué pasaría si la trampilla lo dejo abierta? Bueno, cuando la persona tenga que hacer un trabajo sobre la plataforma, es probable que pueda ceder y caer a través de ese agujero. ¿Se podrán colocar escaleras externamente? Sí, es posible, siempre y cuando la estructura lo permita. Y solamente se utilizará como mecanismo de acceso y descenso ante una situación de emergencia, porque lo más probable es que esta persona no cuente con una estructura de respaldo en la parte que pueda ceder y caer. Entonces, mejor utilizar las escaleras internas. No se debe acceder, como habíamos mencionado, por las crucetas, por las diagonales, por las barandas, ¿no? O por los demás elementos que conforman parte de la estructura, porque no están para pisarlas, moverlas o hacer uso de las mismas para hacer la actividad de ingreso o ascenso. Ahora, vamos a hablar sobre las plataformas. Las plataformas que ustedes ven en la imagen forman parte también del cuerpo de andamio. Entonces, estas plataformas del andamio están fabricadas con material de acero galvanizado, ¿no? Que obviamente es antioxidante, ¿no? Obviamente puede presentar cierto grado de corrosión, pero es mínimo, pero para eso requiere del proceso de inspección, ¿no? Generalmente cuentan con un espesor de 2 milímetros para garantizar pues, una rigidez y evitar las deformaciones por el uso y constante actividad de los mismos, ¿no? Pero como repito, puede dañarse, puede deformarse bajo ciertas condiciones, puede corroerse y para eso está la verificación y el mantenimiento de los mismos. Recuerden que todo elemento que se utiliza para las actividades de trabajo requieren de una previa verificación. Todas tienen un tiempo de vida útil y requiere hacer un mantenimiento incluso preventivo o correctivo en algunos casos, siempre y cuando la estructura lo permita. Estas poseen sistemas de anclaje con seguros para plataformas, ¿no? Que vemos principalmente en las partes extremas. Vamos acá a marcarlas para que ustedes sepan a cuál me refiero, ¿no? Estas poseen sistemas de anclaje, que son estos tipos de ganchitos en los extremos para que puedan encajar en la estructura del andamio, ¿no? Y de esta manera, pues, si una persona por el movimiento puede deslizarla, esto prácticamente queda estabilizado o encajado en la plataforma, ¿no? O en la estructura, mejor dicho, ¿no? Las dimensiones que se manejan son de un ancho de 30 centímetros promedio. La longitud varía entre 2 metros 30 y dependiendo de la estructura en sí de andamio. Está bien, las plataformas por ningún motivo deben ser lisas, por eso que lo que ustedes observan aquí presentan como pequeños puntos o estrías, bueno, se conoce como plataforma estriada o chapa estriada, que permite dar rugosidad para la persona que va a hacer el trabajo. Más aún esto va a ir de la mano pues con la planta antideslizante de la bota de seguridad del trabajador, ¿no? Pero en algunos casos, bueno, la chapa estriada va a permitir la fricción y evitar pues resbalar a la persona que se encuentre sobre dicha plataforma. Bien. Vamos a continuar ahora con la parte de las secciones, ¿no? De los bordes, ¿no? Las plataformas metálicas, como habíamos indicado, tienen que encontrarse en buen estado y que los enganches deben quedar fijados correctamente en los travesaños, y para eso nosotros tenemos que hacer la medición y evaluación correcta para que encajen sin ningún problema. A veces hay plataformas que son muy largas y prácticamente
la plataforma queda por encima del travesaño, cosa que no debería ser. Para eso el encaje debe ser correcto al travesaño, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Y si existe falta de estos ganchos, hay que recomendar el cambio o realizar el cambio de esta plataforma por otra. ¿Está bien? Algunas consideraciones técnicas en lo que respecta a las longitudes, plataformas de acero, si es plataforma con trampilla, el tipo de clase de plataforma, ya hablamos de una parte técnica. Cada una de estas, dependiendo del nivel de resistencia, espesor y otras consideraciones, tendrán pues una mayor capacidad de carga sobre las mismas, ¿no? Es como la calidad del acero, la calidad de un material, ¿no? Mientras más resistente sea, mientras mayor espesor cuente, va a permitir pues que se soporte mayor nivel de carga sobre su superficie. ¿No? Ahora vamos a pasar al concepto de rodapié, ¿no? Parte de la estructura del andamio. Este rodapié debe tener una sujeción segura, ¿no? En la parte vertical del andamio. Y esto permite dar soporte a posibles presiones producidas por las herramientas o materiales que se ubiquen dentro de la plataforma, ¿no? Principalmente estos rodapiés, ¿no? Cumplen varias funciones, ¿no? Principalmente evitar que la persona, pues por algún tipo de acción, pueda resbalar y caer por la parte intermedia en la zona de las barandas, ¿no? Vamos a ver por acá, en esta sección. Entonces el rodapié es lo que lo va a evitar. La caída de objetos, por ejemplo, tenemos un martillo, de repente tenemos herramientas que se utilizan de manera manual, o algún tipo de carga, entonces cualquier movimiento, de repente golpe, puede generar pues que esto ceda y caiga desde altura, entonces para eso también va a ser los rodapiés. Los rodapiés tienen un largo aproximado de 2,30 m por un ancho de 15 centímetros, en algunos casos son de 10, ¿no? Pero bueno, o sea, al final el valor va entre esos rangos de valores técnicos, ¿no? Y el espesor de la estructura deberá tener 2 milímetros como mínimo, ¿no? Que en este caso vendría a ser prácticamente casi el mismo espesor de lo que hemos estado hablando de las demás estructuras del andamio, como las plataformas. Bien, acá tenemos un andamio, o prácticamente la descripción de las partes de un andamio multidireccional, que comúnmente llamamos como andamios normalizados, ¿no? No hablamos, por ejemplo, de un andamio pues, de tijeral, ¿no? Porque ya sabemos que eso no está normalizado o estandarizado, ya que hay muchas falencias en los mismos. Entonces, si hablamos del tipo de andamio multidireccional, hablamos pues de estructuras como las diagonales, la plataforma con trampilla, la plataforma normal, las barandas o barandillas, ¿no? Los tubos de disco, que forman parte de la estructura, brazos horizontales, los rodapiés, los husillos, ¿no? Que prácticamente forman parte de la estructura del andamio, ¿no? Entonces, un poquito para conocer más que todo los componentes básicos del mismo, ¿no? Algunas recomendaciones con el uso de andamios para trabajos en altura: señalizar y demarcar el área de trabajo, colocar barricadas, porque en muchos de los casos tenemos pues vehículos o en este caso equipos en movimiento que pueden estar cerca a la estructura del andamio. Entonces imagínense impactar al andamio si es que no coloco una barricada. Entonces, ¿qué puede generar? El colapso de la estructura y la caída de todos los colaboradores que se encuentran en las partes superiores, ¿no? Es muy importante inspeccionar el andamio antes de iniciar los trabajos. No suba a un andamio que necesita ser reparado, para eso van a existir las tarjetas, ¿no? Asegure los materiales y equipos. Hay que considerar los peligros eléctricos, ya habíamos hablado de la proximidad y la posibilidad de contacto directo e indirecto con la electricidad. Considere la consistencia del piso, la estabilidad de los mismos. No posicionarse sobre crucetas, sobre las barandas del andamio, ya sabemos que por dónde tenemos que acceder. Bien. Algunos puntos adicionales: no trasladarse sobre las barandas o estructuras del andamio. No sobrecargue la plataforma con materiales y equipos. Ya recuerden que tenemos una capacidad máxima, ese es nuestro rango a estimar y tener en consideración.
¿no? Cualquier componente del andamio que haya presentado algún tipo de daño tiene que ser reemplazado de inmediato. Para eso, obviamente, va a ir de la mano también con las tarjetas. No altere ninguna parte del andamio mediante soldadura. A veces vemos estructuras que están desgastadas o dañadas y viene un personal operativo, un técnico, y comienza a hacer la soldadura en la parte afectada. Eso está prácticamente prohibido hacer las estructuras. Estas estructuras del andamio han sido diseñadas bajo ciertos estándares, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que llevarle a una casa de fabricante, evaluar el correcto trabajo que se debería hacer para hacer el correctivo de dicha parte del andamio. En un caso contrario, se tendrá que ya por parte del fabricante indicar el cambio respectivo, ¿no? Ahí se tendrá que evaluar, ¿no? Hay algunas partes que ya no pueden ser reemplazadas o corregidas y requiere el cambio inmediato, ¿no? No deposite violentamente carga sobre esos andamios. A veces tenemos, pues, una elevación de cargas y al momento de colocarla sobre la superficie o plataforma, los dan de golpe, ¿no? Esto puede generar daños, deformaciones y desequilibrio de la estructura. ¿Está bien? No arroje ninguna clase de materiales desde los andamios y sabemos por qué. La caída de materiales puede impactar directamente en la cabeza de muchos colaboradores en las partes bajas. No hay que correr ni saltar sobre las plataformas, ¿no? Para eso hay que hacer un trabajo pausado, donde debe mantenerse también de paso el orden y la limpieza. Bien, entonces eso es un poco en lo que respecta a los trabajos con andamios. No sé si por favor tuviésemos alguna consulta o pregunta hasta ahí, por favor, antes de pasar directamente a las actividades en altura, pero en este caso con escaleras, por favor. Bien, igual, no se olviden, tenemos el chat. Cualquier inquietud, por favor, lo pueden transmitir a través de ese medio, o si no, dejarlo en la parte final. Bien, entonces vamos a pasar con otros equipos o materiales que se utilizan para la ejecución, o utensilios que se utilizan para la ejecución de trabajos en altura. En este caso, las escaleras, ¿no? Escaleras portátiles en este caso, ¿no? Aparte de la protección para detener las caídas en trabajos en un desnivel, ¿no?, de cualquier altura no protegida con barandas, se deberá asegurar una superficie adecuada de trabajo en la misma estructura, ¿no?, o mediante el uso de escaleras portátiles y andamios, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no?, necesitábamos acceder a un determinado punto. No tengo que hacer, pues, el escalamiento por toda la estructura, sino tengo que contar con un medio, con un andamio, una escalera, que me permita facilitar el trabajo a realizar y obviamente donde el nivel de riesgo sea menor. Bien, entonces para eso vamos a utilizar las escaleras portátiles. Ahora, el hecho de utilizar una escalera en comparación de un andamio no significa de que esto sea de repente menos considerable en seguridad y que pueden omitirse varios puntos de prevención que podría conllevar a un accidente. Entonces, hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para el uso de las escaleras. Al igual que los andamios, las escaleras también tienen algunas pautas o lineamientos que hay que seguir. ¿Está bien? Por ejemplo, no deben las escaleras presentar rajaduras, apoyaduras o daños en su estructura, muy al igual que los andamios, ¿no? Asimismo, deben tener superficies antideslizantes en cada peldaño y piso, ¿no? Es decir, que permita fácilmente subir y descender sin generar posibilidad de deslizamiento de, en este caso, los zapatos de seguridad del trabajador. Asimismo, colocar sobre piso firme y nivelado, ¿no? No se utiliza a la vez por más de una persona. Es decir, si tenemos dos trabajadores que quieren ascender en la escalera, bueno, tendrá que terminar de usar un colaborador para que pueda ascender el otro colaborador. No pueden estar dos sobre el mismo, no está diseñado para ello. Recuerden que la escalera cuenta con una cierta resistencia en base también a las cargas, ¿no? Subir y bajar de frente a la escalera es lo correcto, como ustedes ven en la imagen.
hay muchas personas que me bajan al revés, como tenemos en la imagen derecha, ¿no? Eso es incorrecto. Y cuando hay que subir, siempre hay que respetar la regla de los 3 puntos de apoyo, ¿no? 2 pies, una mano, 2 manos, un pie. Entonces, es muy importante respetar ello para que podamos tener cierto equilibrio al momento de ascender y descender. Las escaleras no podrán superar alturas mayores a 5 metros. Por lo tanto, ¿no?, para alturas superiores a 7 metros se utilizará escaleras especiales. Ya están diseñadas ciertas escaleras con esos alcances, pero lo normal es que veamos una escalera simple, máximo de hasta 5 metros. Bien, ahora, en el caso de las escaleras lineales, ¿no?, las escaleras lineales, ¿no?, que pueden ser simples o telescópicas. Las telescópicas hablamos de esas escaleras extendibles, ¿no?, que en muchos de los casos utilizamos. Deben estar sostenidas por otra persona. Es decir, en la parte baja, la persona que no va a ascender servirá como mecanismo de apoyo para el ascenso de otro colaborador, ¿no? En pocas palabras, hablamos de un trabajo de alto riesgo. Todo trabajo de alto riesgo, el mínimo número de personas que debería estar presente son 2, ¿no?, o más, ¿no? En caso no esté sostenida por otra persona, porque quizás haya una eventualidad o se requiera hacer el trabajo con urgencia por diversos factores, entonces lo que tendrá que hacerse es amarrarse por su extremo superior a una estructura sólida, es decir, donde se está apoyando quizás, ¿no?, según la imagen que ustedes puedan observar, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Bien, ahora tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando nosotros posicionamos una escalera y queremos acudir al nivel superior donde se encuentra el plano inclinado, en este caso el plano donde nosotros queramos ascender, para ello tendrán que garantizar de que sobre 1 metro, ¿no?, de extensión de la escalera para que yo pueda utilizarlo como mecanismo de apoyo para poder ascender al nivel superior. ¿Está bien? Asimismo, en caso se utilice una escalera lineal, no deben utilizar los 3 últimos peldaños, ¿no? A veces muchos de los colaboradores lo encontramos en el último peldaño pisando y sin ningún punto de apoyo de donde agarrar, ¿no? Eso es incorrecto. Cuando se use la escalera lineal como acceso a una superficie superior, debe sobresalir por lo menos 1 metro por encima de dicha superficie, como lo vemos en la imagen, ¿no? Ya sabemos el porqué, ¿no? Necesitamos un punto de apoyo para que la persona tranquilamente llegue a la zona donde corresponde. ¿Qué más? A ver, si la escalera es extensible, ¿no?, o telescópica, hay que verificarlo, ¿no? Luego de extender el tramo, utilice los pestillos o retenes de seguridad para evitar de que ese punto de extensión quede fijada al momento de hacer la inclinación de la escalera sobre el plano donde vamos a ascender. Caso contrario, si no hacemos ese aseguramiento o la colocación del pistillo o retén de seguridad, lo que va a ocasionar es que la escalera vuelva a su estado inicial, ¿no?, se retenga y prácticamente genere un accidente. No deben desarmarse una escalera extensible para utilizarlo por tramos separados, ¿no? Es decir, si yo cuento con 2 tramos juntos, ya está diseñada esa escalera, no lo puedo partir y utilizar para 2 tipos de trabajo. Eso está prohibido, ¿no? ¿Qué más? Las escaleras de un solo tramo no deben tener longitudes mayor a 6 metros, bueno, en algunos casos mayores a 5 metros. Principalmente ese es el valor estándar que no debemos superar, ¿no? En caso de escaleras telescópicas, por ejemplo, no deberemos superar los 11 metros. El ángulo de inclinación debe ser un ángulo tal cual mantenga una relación de 1 metro de distancia con la horizontal en relación a 4 metros de la longitud de la escalera. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vamos a colocar acá la línea. Esta es nuestra superficie. Vamos a marcarlo con otro color la parte de la escalera. Bien. Obviamente no requiero acceder en la parte superior, solamente es un plano inclinado para hacer un determinado tipo de trabajo. Bien.
si la escalera, ¿dónde está el dato? A ver, un minuto, por favor. A ver. Ya, acá está. Ya, vamos a poner acá 4 metros, ¿ya? Imaginemos que la estructura de la escalera mida 4 metros. Entonces, la longitud de la base, tendrá que corresponder a la cuarta parte de la longitud de la escalera. Es decir, desde el punto donde está recibiendo el apoyo inferior hacia la pared, contará con un metraje de la cuarta parte de la longitud de la escalera. En pocas palabras, estamos hablando de mantener, ¿está bien? De mantener un ángulo de 74 grados o 75 grados, ¿no? Bueno, y es un dato si hablamos de exactitud, ¿no? Pero debería tener una relación de cuatro veces la longitud del andamio en la parte, disculpen, la longitud de la escalera corresponderá a 4 veces la longitud desde el punto de la base o apoyo de la escalera hacia la vertical, ¿no? O la línea vertical, ¿no? Que acondiciona la estructura donde estamos apoyando. ¿Está bien? En pocas palabras, si no queremos medir, queremos establecer un ángulo, bueno, en esta zona corresponderá pues establecer un ángulo de 74 o 75 grados. Bien, son referenciales. Continuamos. En el caso de uso de escaleras lineales, las escaleras no deberán ser pintadas para evitar así ocultar algún tipo de falla, ¿no? A veces tenemos una escalera corroída, desgastada, lo pintan, queda todo bonito y no percibimos pues estas falencias que ya requieren el cambio de dicha escalera. El levantamiento o abastecimiento de una escalera por una persona, en caso lo tenga que ejecutar, ¿no? Lo tendrá que hacer según la imagen que ustedes observan, ¿no? Tenderlo en el suelo, cogerlo por la parte extrema, después por la parte media y poder inclinarlo manteniéndolo en el ángulo deseado, ¿no? Ese es el correcto levantamiento, ¿no? Si ya lo hacemos entre 2 personas, obviamente el trabajo puede ser facilitado y puede ser variable. Pero esto es siempre y cuando lo haga una sola persona. En el caso de uso de escaleras de tijera, que también tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Utilizamos este tipo de escaleras para hacer, por ejemplo, trabajos menores. Entonces, lo que está prohibido principalmente es no utilizar los últimos peldaños, que en este caso es ni el penúltimo ni el último escalón, ¿no? Para poder hacer un trabajo, ¿no? Específico, ya que no tenemos ningún punto de apoyo, principalmente para las manos. ¿Está bien? Nunca debe posicionarse sobre ambos lados de las escaleras, solamente se utiliza uno de los lados. ¿Está bien? Y sobre todo, deben estar abiertas completamente. Estas escaleras tienen pues una especie de pistillo en la parte media que va a permitir pues extenderla totalmente, ¿no? Es como un seguro. Por lo tanto, si ustedes no permiten de que esté totalmente horizontal ese pistillo, lo único que va a generar es que esta escalera en algún momento pueda ceder y el ángulo de apertura no pueda variar. ¿Está bien? Y tenemos las escaleras de protección dorsal, ¿no? Uno se preguntará, ¿qué son estas escaleras? Bueno, también se conocen como escaleras de gato, ¿no? Comúnmente llamadas, ¿no? Pero son escaleras con protección dorsal, ¿no? Que tienen pues su trampilla o rejilla dorsal para la cual pues brinda un mayor aseguramiento ante alguna posibilidad de caída. Ojo que a partir de 2018 este tipo de protección dorsal no reemplazaba o no reemplaza a los sistemas anticaídas, ¿no? Muchas de las personas decían, ok, pero si ya tiene esta protección dorsal, ¿para qué utilizar andamio? No. Los estándares de fabricación y estándares de seguridad indicaron que a pesar de la estructura hay posibilidad de caída, por lo tanto es necesario utilizar los equipos anticaídas. Esto solamente para poder aclarar. ¿Está bien? Las escaleras deben sobresalir 1 metro
de distancia sobre la superficie, como habíamos indicado con respecto a las otras escaleras. En este caso es una escalera fija, pero tiene que cumplir también esa condición, ¿no? Entonces estamos hablando de esta sección, ¿no? De aquí. Tenemos que sobresalir 1 metro de distancia. Las escaleras fijas, excepto aquellas con equipo móvil, deberán tener descansos protegidos con pasamanos y rodapiés cada 5 metros. Imagínense que esto es un tramo de metros, que generalmente lo vamos a ver en superficies más altas. Entonces, por cada 5 metros tiene que haber un mecanismo o plataforma, ¿no?, de descanso que permita, en área, ¿no?, permitir ascender otro tramo mayor a 5 metros. ¿Está bien? Hay una superficie como descanso. Cuando, por ejemplo, subimos a las escaleras en nuestras casas, por cada piso tenemos un mecanismo de descanso. Es algo similar a lo que se tiene que hacer para todo tipo de escaleras. Las escaleras de las barreras deben ser de 1.10 metros con pasamanos y descanso, ¿no? Las escaleras que tengan una inclinación de 70 grados a 90 con la horizontal y de 4 metros de longitud deben contar con protecciones tipo jaula, como las que vemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, esas son algunas consideraciones que vamos a tener en consideración para que se utilicen durante el diseño de las escaleras con protección dorsal. Bien, algunos puntos adicionales. En la parte inferior debe tener una cadena o barra de seguridad para evitar el ingreso de las personas no autorizadas, ¿no? Imagínense una persona que tiene que acceder a la parte superior y no está autorizada, ¿cómo la restringimos? Entonces, como no es una escalera fija, entonces tenemos que tener ahí una especie de cadena o barra de seguridad con algún mecanismo de bloqueo, ¿no? Que puede ser un candado, ¿no? Entonces, este candado o llave tendrá que solamente ser manejado por el personal autorizado. La separación mínima entre la escalera y la pared debe ser 25 centímetros, ¿no?, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Los peldaños deben estar separados 30 centímetros entre cada uno, entre luz y luz. La escalera fija deben inspeccionarse 2 veces al año como mínimo, para ver el estado correcto y que no exista corrosión o algún tipo de daño estructural de la misma. ¿Está bien? Continuamos. Bien, entonces hasta ahí vamos viendo algunos puntos que en la actividad de trabajos en altura son muy comunes, ¿no? Y acá tenemos un pequeño concepto que es muy importante tenerlo claro, ¿no? Todo trabajo en altura, el trabajador debe estar protegido por un equipo de protección personal para detener la caída o un sistema de posicionamiento que impida al trabajador alcanzar el borde, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, vamos a utilizar sistemas de protección contra caídas o sistemas de posicionamiento. Imagínense, ¿no?, darle un equipo de protección contra caídas a una persona que esté en el techo. O sea, ¿cuál es la lógica? Para este tipo de trabajo se llama sistemas de posicionamiento con restricción. ¿Está bien? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para yo establecer los requisitos mínimos del sistema de detención de caídas, entonces contamos con diferentes accesorios o equipos de protección personal que deberemos utilizar, ¿no? De manera incorrecta, podríamos decirlo así, siempre hablamos de utilizar el arnés para los trabajos en altura, pero el arnés solamente es un componente. El arnés no es el único elemento que se utiliza para ascender o descender y realizar trabajos en altura, ¿no? Pero ya se ha hecho una rutina mencionar, pues, señores, utilicen su arnés cuando tengan que hacer un trabajo en altura, pero ¿y la línea de guía, ¿no?, los puntos de anclaje, ¿no?, el absorbedor de impacto, los ganchos, ¿dónde quedan? Entonces, por eso es necesario aclarar de que se tiene que contar con un sistema de tensión ante caídas, ¿no?, que en su contenido o en su composición, uno de los elementos corresponde al arnés de cuerpo completo, como ustedes ven en la imagen. Tenemos otro componente, que es la línea de anclaje y su dispositivo de absorbedor de impacto, ¿no? Entonces, es lo que ustedes ven en la imagen. Tienen ganchos, tiene la línea de anclaje doble, como ustedes ven, 2 tramos, y a su vez tiene un absorbedor de impacto, ¿no?, bajo especificaciones técnicas, ¿no? En este caso, bajo normativa ANSI Z359.1. Entonces, tienen que ser testeados, tienen que pasar una validación, pruebas, para que recién salgan al mercado.
Entonces, cumplen con normas principalmente americanas o europeas, ¿no? La línea de vida con ganchos de acero forjado en ambos extremos, los cuales deben tener seguro de cierre automático. Estos ganchos, vamos a resaltarlos acá, estos ganchos, ¿no?, tienen doble protección, ¿no?, doble aseguramiento. Por lo tanto, para yo aperturar ese gancho, tengo que hacer el posicionamiento de los pistillos en dos posiciones, ¿no? Vamos acá a señalarlos, ¿no? Por ejemplo, uno es en esta sección y la otra es en esta sección, para que puedan abrirse el seguro. Entonces requiere de un cierre automático y que depende de dos seguros para poder aperturarles el mismo. Muchas de las personas en algún momento me preguntaron ¿por qué este dispositivo tiene que tener doble seguro? Bien, vamos acá a explicarlo rápidamente, ¿sí? Porque a veces estos conceptos escapan posiblemente de nuestra comprensión y es necesario aclararlos, ¿no? Entonces, por acá tenemos el gancho, ¿no? Disculpen el dibujo, más bien. Tenemos acá el seguro 1 y el seguro 2. ¿Está bien? Vamos colocando esta descripción. Entonces, imagínense que esto lo tengo a la altura de una estructura, que puede ser metálica, un borde o algo. Entonces, imagínense que esta sección quede cerca a esta estructura. Entonces, el hecho de yo impactarlo, posicionarlo, hace de que este seguro, sin querer o sin tener las precauciones debidas, pueda abrirse y tan solamente presionar esta sección. Eso es lo que ocurría antes con los ganchos de cierre automático con un solo sistema de aseguramiento. Entonces ocasionaba de que personas cayeran de diversas alturas por tan solamente el gancho haya generado algún tipo de presión que permitió su apertura respectiva. Entonces, por eso que los ganchos para los trabajos en altura ya cumplen con estándares de que tienen que tener doble aseguramiento. Por ejemplo, en el caso de las personas que hacen actividades de deportes de aventura, cuentan con este tipo de sistemas de anclaje, o ganchos, mejor dicho, y cuentan hasta con tercer pistillo, o sea, tienen 3 sistemas de aseguramiento, uno intermedio y dos laterales, porque obviamente la actividad lo amerita. Bien, entonces más o menos para que ustedes sepan el por qué algunos equipos de protección personal tienden a mejorar con el paso de los años, ¿no? Tenemos el punto de anclaje, que es el lugar, ¿no?, para las líneas de anclaje de arnés y cuerdas de salvamiento vertical, y para eso tienen que cumplir con ciertas especificaciones, ¿no? Solamente es aplicable para una persona que puede acceder a 1.8 metros, debe ser instalado de una manera que impida a la retirada casual de estructuras de apoyo, ¿no? Por lo tanto, es un punto establecido y fijo. Será inspeccionado por una persona competente periódicamente, es decir, tiene que tener el certificado de persona competente para trabajos en altura, principalmente puntos de anclaje, y permitir la revisión e inspección del mismo. Sea colocado donde el anclarse y el soltarse pueden ser hechos sin causar la pérdida del equilibrio. O sea, tienen que colocarse en puntos estratégicos, ¿no? Y obviamente tiene que ser colocado en puntos de gran preferencia por superiores a la altura del hombro de la persona, ¿no? Pueden existir puntos más bajos porque no existen estructuras que lo permitan, entonces también es válido. Pero obviamente la distancia de caída libre obviamente va a recaer a un punto mayor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los puntos de anclaje de preferencia estén por la altura del hombro, en la parte más alta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya otras estructuras como líneas de vida horizontal y vertical. En este caso tenemos una línea de vida horizontal, ¿no?, donde tenemos pues el anclaje de las líneas de sujeción de la línea, en este caso de anclaje del trabajador sujeto a su arnés, ¿no? Entonces eso es lo correcto, ¿no? Y esta línea tensada horizontal tendrá que cumplir también especificaciones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, utilizamos un arnés
con, obviamente, nuestro sistema anticaída completo, ¿no? Y contamos, pues, con nuestro absorbedor de impacto. Este absorbedor de impacto, en comparación al cinturón de seguridad, prácticamente la fuerza de arrastre se ve prácticamente hasta más o casi triplicar el valor, ¿no? Es decir, esta fuerza que ejerce sobre el cuerpo debido a la caída recae directamente sobre el trabajador, generando un aprisionamiento en la zona donde está colocada este tipo de cinturón, y que en muchos casos ya por ese motivo dejaron de utilizarse. Por eso que el arnés y el sistema de protección anticaída, el nivel de arrastre es menor, ¿no? O reduce drásticamente este jalón o esfuerzo o fuerza de arrastre que va a aplicar directamente sobre el colaborador, ¿no? Para trabajos en alturas mayores a 4 metros, ¿no? De preferencia se deberá asignar a un observador de trabajos en altura. A veces este concepto no es muy escuchado, ¿no? En algunos casos sí habremos escuchado quizás un supervisor, observador para trabajos en caliente, ¿no? Para evitar de que exista, pues, la posibilidad de presencia de fuego en los alrededores, ¿no? Para trabajos en altura también existe este observador de trabajos en altura, ¿no? Que va a permitir, pues, observar permanentemente el área donde se va a realizar el tipo de trabajo, ¿no? Principalmente cuando relacionan trabajos mayores a 4 metros, ¿no? En trabajos a partir de 4 metros, en donde exista desplazamiento del personal, se colocará debajo del área, ¿no? A una distancia menor de 1 metro, ¿no? Una red que cubra totalmente la zona de desplazamiento. ¿Y por qué es necesario colocar esto? Para evitar, pues, cualquier posibilidad de caída de algún trabajador que durante su actividad pueda recaer en una mala actividad o de repente tropiezo o caída, y esto pues recurra a una caída de desnivel mayor a lo mencionado, ¿no? Al igual será pues el uso de esta red como mecanismo de también evitar la caída de materiales o algún tipo de herramienta que se encuentre también a niveles de altura, ¿no? Entonces sirve como mecanismo de protección adicional colectiva, ¿no? Frente, ¿no?, a los trabajos que se reducen mayores a 4 metros. Eso no exime de que el trabajador deje de utilizar su equipo de protección personal. Son las redes, sistemas de protección colectiva complementarias a los sistemas de protección contra caídas, es decir, arnés, su línea de vida, su línea de anclaje, entre otros, ¿no? Y en caso de los arnés, contamos con diversos tipos de arnés. Uno se preguntará, ¿todos los arnés son iguales? No. Y va a depender mucho de la actividad que voy a realizar, ¿no? Hay arneses de prevención de caídas, hay arnés de restricción, de piso seguro, también conocido como correa de perro, mal llamado, arneses de posicionamiento, arneses de rescate, arneses para espacios confinados, incluso arneses para suspensión, que ya son poco utilizados. Bien. Vamos entonces con estos tipos de arnés, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los arneses de prevención de caídas. Es lo que comúnmente vemos en la actividad de los diversos sectores económicos, ¿no? La persona puede ceder, este arnés va a quedar este sistema va a quedar suspendido, ¿no? Y permitirá, pues, que la persona, en este caso, evite la caída a una cierta altura. Si se dan con la especificación, o pueden ver ustedes las imágenes, el punto de conexión se encuentra en la parte dorsal, ¿no? O el anillo del arnés. Vamos ahora con otro tipo de arnés, que es el arnés de restricción, que es para piso seguro. Entonces yo necesito realizar un trabajo sobre superficies en techos, por ejemplo. Entonces colocarme un arnés para evitar la caída, pues bueno, imagínense, ¿no? Va a ser complicado instalar un sistema anticaída. Entonces para eso yo tendré que tener limitantes o arnés de restricción. Esos arnés de restricción que van a permitir que en su conjunto permitan restringir, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, la distancia hacia el borde, ¿no?, que pueda conllevar a la caída. Es decir, está evitando incluso la caída.
está garantizando que la persona no llegue a un extremo. Para eso hay que establecer límites. Entonces, esa es la condición del arnés de restricción, que también su punto de posicionamiento, si se dan con la sorpresa, está en la parte posterior. ¿Bien? Tenemos otro tipo de arnés, que son los arnés de posicionamiento. Los arnés de posicionamiento, ¿no?, cuentan con un mecanismo adicional, que si ustedes se percatan, está a este nivel, ¿no? Cuentan con ciertas eslingas o cinturones que permiten dar posicionamiento al trabajador. Por lo tanto, tienen argollas en cada extremo adicionales en comparación a otros arneses. Permiten hacer posicionamiento, como su mismo nombre nos dice, para poder hacer alguna actividad manual. Principalmente esto se hace sobre posiciones verticales de estructuras, ¿no? Bien, igual, el sistema de aseguramiento se encuentra aquí. El sistema de aseguramiento vertical se encuentra aquí, hacia la parte posterior. Vamos ahora con los arnés de rescate, ¿no? Por ejemplo, tenemos una persona que ha sufrido algún tipo de situación de accidente, el personal brigadista requiere hacer el ascenso y rescate del mismo, entonces contará pues con arneses de rescate que se deben emplear bajo el uso correcto de cuerdas, ¿no? Contará con un sistema de freno, el diámetro mínimo de la cuerda es de 5/8 de pulgada, debe estar hecha de polipropileno o nylon, que es comúnmente utilizado para este tipo de labores de rescate. Principalmente esto lo vemos muy a menudo en los casos de los bomberos, y debe ser cuerda certificada, ¿no? La fuerza mínima de tensión debe ser de 2.268 kilogramos. Acá tenemos los arneses para espacios confinados, ¿no? La persona requiere descender y ascender dependiendo de la situación. Entonces, este tipo de arnés, si se dan con la sorpresa, los puntos de enganche o los ganchos que se encuentran para poder encajar al sistema de descenso y ascenso se encuentra en la parte superior, ¿no? Entonces, esto va a permitir retirar y bajar correctamente a todo trabajador que va a realizar alguna labor en espacios confinados, ¿no? Imagínense que la persona quedó pues desmayada o asfixiada por algún tipo de situación en el interior. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Porque el hecho de que ingrese otra persona, si no cuenta con los equipos apropiados, puede conllevar a una misma situación. Bien, tenemos los arneses de suspensión, que son pocos ya utilizados, como indicaba, que requieren de una silleta para quedar suspendidos, ¿no?, para hacer una labor de suspensión de algún tipo de trabajo. ¿Bien? Ahora, los elementos, en este caso del sistema de protección contra caídas, deben pasar inspecciones diarias por el usuario. Si hablamos de diversas jornadas dentro de un día, tendrán que ser revisadas por cada jornada de trabajo. No sabemos el estado que lo pueda dejar el colaborador anterior. Más aún si en muchos de los casos se utilizan estos elementos de protección personal, más bien como protección de varios colaboradores, es decir, estos equipos de protección personal no solamente son utilizados por una sola persona. Después de cada inspección trimestral de equipos de protección contra caídas, identifíquelo de acuerdo al color de SIC que corresponde del trimestre. Es decir, hay una buena práctica que se realiza con todo tipo de herramientas, equipos o materiales. Pasar inspecciones trimestrales de prevención, ¿no?, donde comenzamos a etiquetar de algún tipo de color, ¿no?, que este elemento ha sido pues revisado muy aparte de su inspección diaria. Hay que verificar el estado adecuado antes de iniciar las labores, principalmente la parte de los herrajes, los anillos laterales, en el caso del arnés, por ejemplo, los paquetes de plástico, las costuras rotas y la presencia de tarjetas o stickers que dan la consideración de las medidas de que garantizan de que este arnés o línea de vida, o en este caso elemento del sistema contra caídas, se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Y bueno, para cerrar, y antes de llegar a la parte de las preguntas y consultas, tenemos acá una imagen para que ustedes puedan analizarlas, observarlas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una empresa que está haciendo un trabajo en altura, haciendo uso de andamios. ¿Está bien? Por favor,
A ver, coménteme qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo mal. ¿Sí? Si gustan, me lo hacen por chat o encienden sus micros, por favor. Le damos unos 5 a 6 minutos, por favor, y luego ya pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Sí? A ver, por favor, comentarios, qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal, de acuerdo a la imagen presentada. Bien, acá tenemos un comentario de Angeris, ¿no? El andamio no está bien armado, ya que no cuenta con una canastilla, ¿ok? Otros comentarios, por favor. En la parte final lo vamos a resumir todos los puntos. Sí, en lo que respecta a los comentarios, por favor, con total tranquilidad, por favor, menciónenlos. La idea es que si tuviésemos algún error, algo que corregir, lo estamos haciendo en esta capacitación. Lo peor que podría ocurrir es que ocurre en la realidad, porque ahí sí no hay posibilidad de equivocarnos, ¿no? Bien, tenemos acá otro comentario. Diego debe estar apoyado en las crucetas. ¿Ok? Otros comentarios, por favor. Bien, a ver, vamos a continuar con la descripción de la imagen que estamos refiriendo. Sí, vamos acá a señalar algunos puntos. Vamos a resaltarlas con color rojo. Bien. Primero, si ustedes se dan con la sorpresa, hay presencia de ciertos cableados eléctricos. No sabemos si el andamio queda ahí o va a contar con una estructura superior, porque se supone que si se va a armar esta estructura es para llegar a la altura superior, porque si no, no tendría la finalidad para hacer la instalación de este andamio. Entonces tenemos que hacer la validación en esa zona de presencia de posibilidad de contacto eléctrico para la persona que va a hacer actividad. Si es que vamos a hacer una implementación en esta actividad, toda la conectividad eléctrica que puede venir por un punto externo, vamos a imaginar que hay un tablero, tiene que ser anulado. Entonces tiene que respetar los criterios de bloqueo y etiquetado para energía eléctrica. Es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en principio se tiene que hacer el bloqueo para, en caso causal de trabajo en esa zona, por más que no exista cercanía, podemos de una u otra manera evitar la generación de riesgo por contacto eléctrico para el trabajador. Bien. Tenemos también otro tipo de observación en esta zona. Si vemos que hay vehículos o unidades por la demarcación en los suelos, vemos que estos elementos, como la colocación de conos, no son suficientes como mecanismos de barricada. Las barricadas son elementos más contundentes, incluso que pueden evitar, pues, que ante cualquier impacto pueda evitarse el colapso de la estructura. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Una persona que maneja correctamente o que no está distraída quizás no lo va a impactar, pero uno que no lo observa, ese cono se lo va a llevar de encuentro. Así de simple.
Entonces, por eso es muy importante evaluar el tipo de demarcación del por qué está colocado ahí. Si solamente es para el tránsito peatonal, recuerden que el hecho de colocar un cono y una barra retráctil, eso no quita el hecho de que la persona no lo pueda acceder. Igual la persona incluso puede pasar o incluso estar a sobresaltarse. Entonces, si vamos a colocar, tienen que ser elementos o barreras rígidas o duras que permitan evitar el pase de cualquier persona ajena a la actividad de riesgo. ¿Está bien? ¿Qué más? La estabilidad del andamio, ¿no? Si yo tengo un andamio que voy a armar, tengo que evaluar que este tipo de andamio, por la estructura, son de crucetas. Por lo tanto, no es un andamio normalizado. Al ser de crucetas, tengo que ver la capacidad de carga que tendría que estar demarcado. Asimismo, este tipo de andamio requiere del uso de arriostramiento a una estructura fija, y no lo vemos en la imagen. Prácticamente con el paso del viento, más aún que se está haciendo en la zona de un muelle, tranquilamente puede generar inestabilidad y este andamio ceder, ¿no? Asimismo, las personas que se encuentran en el punto, no se puede apreciar con mucho más detenimiento, pero tienen que garantizar pues que la plataforma donde ellos van a trabajar tiene que estar totalmente cubierta, ¿no? Si el andamio en el ancho corresponde a 1,20 m, entonces tendré que tener como mínimo 4 plataformas de 30 centímetros de ancho que den cubierta toda la zona de trabajo, ¿no? A menos que sea solamente un punto de apoyo. Entonces, por eso es muy importante tener claro ello, ya que a veces hacemos solamente el uso de 2 plataformas y como hay pequeños agujeros puede ceder o generarse una caída o tropiezo por parte del trabajador. ¿Está bien? Y así vamos a ir encontrando observaciones en lo que respecta a un trabajo, por ejemplo, con andamios, ¿no? Entonces, esto es muy importante aterrizarlo en una lista de verificación. Esto tiene que ir de la mano con un análisis de trabajo seguro, un ATS, tiene que ir de la mano con un permiso de escrito de trabajo, ¿no? De una PETAR, de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Donde tiene que ser firmado y validado por diferentes, en este caso, responsables, no solamente colaboradores, sino quizás un jefe, un supervisor, el responsable del área, que tiene que tener conocimiento del trabajo que se está realizando. No, y cumplir con todas las medidas necesarias. En caso de incumplimiento, corregirlas, sino caso contrario, tendrá que restringirse la actividad a realizar. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante a considerar. Bien, entonces, ya nos quedan 8 a 9 minutos. Entonces, vamos a pasar con la sección de preguntas y respuestas, o consultas o inquietudes que ustedes puedan tener. Siempre damos este espacio para que puedan ustedes comentar algún tipo de situación que incluso pueda estar pasando en el trabajo y que requiere de alguna observación o análisis, ¿sí? Entonces esperamos por favor sus preguntas o consultas. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Habla Eduardo León Olivo. Una consulta sobre los andamios. Por ejemplo, nosotros somos técnicos de electricista y queremos usar un andamio. ¿Quién armaría el andamio en ese caso, si nosotros somos técnicos de electricista? Muy bien, muy bien. Muy buena acotación, Eduardo. Mire, la correspondencia de responsabilidad, si hablamos netamente de responsabilidad, es directamente de la organización, es decir, del máximo representante, que en este caso es el gerente general. Pero cuando esta responsabilidad ya es transmitida, bueno, es delegada, ¿no? Es delegada, es la palabra correcta. Puede ser asumida por el supervisor de la obra, por el ingeniero residente o por un especialista en la cual ha sido contratada exclusivamente para hacer este tipo de labor. Eso no quita el hecho de que si no se cuenta con este personal especialista para hacer la labor de hacer pues el diseño de armado de andamios, a menos que sea una colocación muy básica, ¿no? Por ejemplo, armar 2 niveles de andamio, yo no requiero pues de un especialista. Pero
en caso ocurre este tipo de situación, como mínimo tiene que haber un mecanismo de capacitación, entrenamiento y también certificación de las personas que van a hacer ese tipo de labor para trabajos en altura, y más aún para armado de andamios. Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente las empresas? Cuando ocurre este tipo de sucesos y no tengo un personal que haga la validación, manda a uno o a varios trabajadores que van a hacer este tipo de labores a que sean entrenados, capacitados y certificados, con la intención de que sepan colocar correctamente un andamio. Por ejemplo, yo puedo saber mucho de trabajos de alto riesgo, pero yo de repente no puedo tener quizás todas las competencias, porque para cada actividad hay un responsable o hay una persona que conoce más del tema. Entonces, debe existir esa persona que solamente se dedique exclusivamente a conocer acerca del correcto armado de andamios. Entonces, si tú vas a realizar esa labor, está bien, hay dos funciones. O lo realiza un especialista o uno que sepa del armado de andamios y conoce todos los principios como resistencia de cargas, contar con el certificado para la validación de cuánto es la capacidad máxima que tenemos que soportar, ¿no? Tenemos que hacer la revisión y en este caso validación de la estructura del andamio, que no existan desgastes, que existan buenas plataformas, que cuenten con rodapiés, que se encuentre arrastrado y una serie de cosas más. Y aparte de ello, hacer el correcto armado del mismo y la verificación final antes del inicio del trabajo, ¿no? Eso es lo correcto. Pero si no hubiese ese personal, entonces la persona que va a hacer el armado tiene que ser entrenado y capacitado para tal fin, que le permita, ¿no?, cumplir ese trabajo que no pudo ser cubierto por un especialista. Eso, de esa manera ustedes podrían solucionar, ¿no? O sea, va a depender del criterio que adopte la empresa. Pero es uno o lo otro. Está bien, yo no puedo mandar a un trabajador a hacer un trabajo para el cual no tiene la competencia de hacerlo de manera correcta, por más simple que sea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando de trabajos de alto riesgo. Y recuerden, si ustedes son técnicos electricistas, está bien, los técnicos electricistas, ¿su función cuál es? Hacer la labor técnica en base a las conexiones eléctricas. No son principalmente especialistas en armado de andamios, ¿no? Para llegar a ello, tendrán que recibir una capacitación y entrenamiento y pueden suplir esa competencia que no ha sido cubierta. ¿Está bien? No sé si quedó claro ahí. Sí, muy claro, pero en el caso, por ejemplo, no, ya supongamos que hay el personal técnico de armar andamios, ¿no? Y yo como prevencionista verifico que, ¿no?, que hay una grieta, ¿no?, o una quebradura ahí en uno de los tubos. Yo simplemente lo descalifico y digo que no sirve. Claro, si tú eres la persona que tiene que hacer la validación de ese andamio para ver si está operativo o no, ya debe haber un procedimiento de por medio. Porque si no tenemos un procedimiento y tú solamente das tu observación, es solamente tu opinión. No es algo estandarizado. En cambio, si hubiese un procedimiento donde indique hay una persona responsable que se va a hacer a cargo de la validación y esa es la única persona que da autorización que este andamio está operativo o no, a través de una tarjeta, entonces ya, si eso recae en tu responsabilidad, entonces tú tienes la autorización para decir, ¿se usa o no se usa? Y si no se usa, tú estás adoptando lo que dice tu procedimiento porque encontraste una falla estructural que puede conllevar al colapso de dicha estructura, ¿no? Y es totalmente válido, ¿no? Pero, como te repito, todo va a estar enmarcado a la existencia de un procedimiento. Porque en muchos de los casos, a veces nosotros tenemos un criterio que puede ser válido y correcto, pero lamentablemente no está dejado en documento de que yo soy la persona que tendría que otorgar esa decisión, ¿no? Entonces, el procedimiento tendrá que indicar responsables, la persona que va a hacer la inspección, quién tiene que asumir, en este caso, el correctivo del mismo, y quiénes son todas las personas que tienen que tener claro de que la validación que haga el inspector o el prevencionista es totalmente válida. Y cuáles son las opciones de que por qué motivo el andamio va a quedar inoperativo. Entonces, si eso está plasmado en un documento, que no es nada complejo elaborarlo, con eso tú tienes el respaldo para decir, ¿sabes qué? Este andamio no va, se coloca su tarjeta roja y hasta que sea solucionado. Ya el especialista, los encargados o supervisores tendrán que corregir.